Los que hemos podido ver todos a través de las redes sociales, donde se listan los países que tienen ya acuerdos muy concretos para tener las vacunas contra el COVID-19. En esos listados, pues se extraña el nombre de Colombia. Y todo esto ligado a un asunto que nos llamó profundamente la atención ayer, en 6 AM. Hablamos con Graciela Morales, la líder de asuntos científicos y médicos para mercados emergentes de las vacunas de la farmacéutica Pfizer, y quedó como en el aire, como en la nube, aquello del acuerdo entre el gobierno colombiano y Pfizer. Recordemos algo de lo que dijo la señora ayer. ¿Cuánto de eso se ha acordado ya en Latinoamérica? No te podría dar el monto porque son contratos país por país. Sí sé que ya hay 5 países de Latinoamérica como Costa Rica, Perú, que fue el primero, Chile el segundo, está México, Panamá está en discusión, El Salvador está en discusión, hay con Ecuador igual, hay conversaciones ¿Y Colombia? Caminando ágilmente. Creo que Colombia está también en las mismas conversaciones. Estas conversaciones las llevan las oficinas locales. Los que sí yo sé que ya firmaron un acuerdo formal son estos países que te mencionaba, Perú, Chile, México, Costa Rica, y esa distribución se va a dar de acuerdo a lo que se haya acordado con cada país tan pronto como enero en algunos países. Espinosa, una cosa es conversación y otra cosa es un acuerdo formal. Sí, eso es clarísimo, Gustavo. Ella menciona unos países que ya tienen asegurada una cuota más allá de lo que pueda pasar con los acuerdos que se pueden hacer en escenarios como COVAX con países en desarrollo o países emergentes. Pero lo que ella dice es que en el caso de Pfizer, Colombia todavía no ha asegurado una sola vacuna y que eso está en conversaciones. Puede llegar a asegurarlas, pero hasta el día de hoy eso no existe. Esa misma palabra, conversaciones, la usó ayer el señor ministro de Salud para contarnos que tenía en forma simultánea nuestro gobierno conversaciones con Pfizer, con AstraZeneca, con Janssen, con Sinopharm, con CanSino, con Serum, que es un instituto de la India, y que Colombia, ha dicho el ministro, tiene asegurados 20 millones de estos medicamentos a través del COVAX. El COVAX es un mecanismo que lidera la Organización Mundial de la Salud. Es una colaboración global para acelerar el desarrollo y la fabricación de esta vacuna. Se consiguen los recursos, los países se inscriben en este mecanismo, cumplen unas reglas y tienen como contraprestación en este trabajo conjunto de recaudación de fondos y de prestarse además para los desarrollos científicos de los procesos de prueba de la vacuna, pues tienen unas vacunas que pueden usar. Sin embargo, seguimos con algunas dudas y esas dudas también las comparten algunos legisladores, como el representante José Daniel López. Este es uno de los autores del proyecto de ley de vacunas. Representante López, buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de Caracol Radio. ¿El gobierno tiene conversaciones o acuerdos firmados desde la perspectiva suya? No, es claro. Ayer se lo decía a Espinosa y a Caracol, la representante de Pfizer para América Latina, que el gobierno colombiano va en conversaciones. Si me permite presentarlo de una manera más general, yo diría que el gobierno del presidente Duque se va a ganar el récord Guinness a la improvisación en su gestión para las vacunas para atender la pandemia. Veámoslo por varias razones. Primero, por el tema que usted plantea sobre el acceso a dosis de vacunas. Se dio un primer paso, que es el paso de suscribir la plataforma COVAX, que es una especie de vaca global para comprar vacunas entre distintos países del mundo. Eso nos garantiza 20 millones de dosis, pero mucho ojo a este dato, Gustavo. Ayer el mismo ministro lo aclaraba en Twitter. Esas 20 millones de dosis no son para 20 millones de personas, sino son seguramente para 10 millones de personas, dado que la mayoría de las tecnologías de vacunas que se desarrollan actualmente implican 2 dosis por persona. Entonces, en las matemáticas, ya tenemos vacuna para 10 millones de personas vía COVAX, pero no tenemos ni idea de dónde van a salir las vacunas para los otros casi 40 millones de colombianos. Veíamos ayer u oíamos ayer en Caracol Radio cómo Pfizer anunciaba que ya tiene acuerdos con países latinoamericanos, pero que en esa lista no está Colombia. Es la misma situación con otros laboratorios que van avanzados en la búsqueda de la vacuna, el caso de Moderna, el caso de la Universidad de Oxford,
y AstraZeneca, entonces en ese campo seguimos teniendo más dudas que respuestas. Pero tal vez el colmo de los colmos en la improvisación del gobierno en este tema se da con la historia de la ley de vacunas. Esta ley es fundamental para darle un marco jurídico a la compra de vacunas, para evitar riesgos incluso fiscales, de responsabilidad fiscal, para los funcionarios públicos que ordenen compra de vacunas experimentales, vacunas a riesgo. Y lo que a mí me parece increíble, número uno, es que este gobierno no haya tenido la visión y la anticipación para presentar este proyecto de ley el 20 de julio, sino que lo haya tenido que hacer el congresista Ricardo Ferro. Yo lo acompañé el 28 de julio. Pero más aterrador aún, Gustavo, Ricardo es el representante Ricardo Ferro, es que habiéndose presentado este proyecto de ley el 28 de julio y el gobierno casi que habiéndoselo encontrado de chiripa, se haya demorado más de 3 meses para darle el mensaje de urgencia. Estas son improvisaciones que uno nos explica. Representante, bueno, lo del mecanismo me parece que es muy valioso. Todos los países hacen parte, bueno, algunos de esta, como usted llama, vaca, pero además de estar ahí hay que cubrir, como usted dice, muchos frentes, ¿no? Hay que estar con el mecanismo y hay que estar conversando con ¿Alguna conversación además de la de Pfizer? ¿Sabe usted si concretamente le ha dado a Colombia posibilidad de vacuna con otro laboratorio, con otro desarrollador de vacuna? Entiendo yo que hay conversaciones con varios laboratorios, además son conversaciones cubiertas por unas cláusulas de confidencialidad, pero todas las conversaciones están de alguna manera en el mismo grado de avance según la información pública disponible, y es simplemente eso lo que podemos saber. Y es, conversaciones se están adelantando, hay negociaciones en curso, pero es la hora en la que no sabemos sus resultados. Y eso porque es muy importante y es muy preocupante, Gustavo. Porque en últimas, el momento en el cual el gobierno nacional llegue a acuerdos con laboratorios de vacunas, tiene que ver con el costo que tiene que pagar por cada vacuna y con la prelación que le dan en la lista de espera para acceder a vacunas. Luego, esta, sin duda, es una experiencia de cooperación internacional vía COVAX, pero es sobre todo una carrera global por el acceso a vacunas que son escasas y que la capacidad de producción de los laboratorios que van más avanzados es limitada. Vea, le doy algunos datos. Por ejemplo, el laboratorio Moderna pretende producir 520.000 millones de dosis entre el año 2020 y el año 2021, pero ya tiene comprometidas 218.000 dosis. La Universidad de Oxford y AstraZeneca producirá 3.000 millones de vacunas en el año 2021, pero ya tiene de esas 3.000, 2.400 millones de dosis comprometidas con otros países y solo le quedarían 600 millones disponibles para la venta al mercado. Y mientras tanto, este gobierno lo vemos que sigue haciendo programas televisivos diarios llamados Prevención y Acción, pero en lo que tiene que ver con las acciones concretas para comprar vacunas, pues seguimos viendo en la regla de la improvisación. Una pregunta sobre esto de la ley de vacunas, y parte del problema es que en Colombia no se pueden comprar vacunas experimentales. Si en Estados Unidos el próximo 10 de diciembre aprueban el uso, la autorización de emergencia para, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, ¿en ese momento dejaría de ser una vacuna experimental para la legislación colombiana y antes de que se apruebe el proyecto podría firmarse un acuerdo con ellos? Eso tendría 2 momentos, digamos, el antes y el después de la aprobación, en este caso por parte de autoridades colombianas de la vacuna. Supongo que una autorización de la FDA marcaría un respaldo muy claro para la autorización de la vacuna. En este momento, con la ley que seguramente será promulgada la próxima semana, pues este proyecto debiera tramitarse hoy en el Senado de la República. El gobierno podría, con tranquilidad, comprar dosis de vacunas aún sin la autorización de los organismos internacionales o de los organismos locales. Mucho más cuando ya haya de por medio autorizaciones. Pero lo que uno nos explica es por qué para crear este marco jurídico tuvieron que dejar pasar tanto tiempo, porque tardaron 3 meses en el mensaje de urgencia, un proyecto de ley que era absolutamente vital para poder adelantar esas negociaciones con vacunas y laboratorios que al final del día están en una fase experimental. Representante José Daniel López, pues conversaremos en el transcurso de la mañana con el gobierno sobre estos planteamientos, sobre estas dudas, estas inquietudes. Antes de despedirlo, ¿usted es zurdo o diestro?
biológicamente zurdo, políticamente de centro. Listo, entonces mire, remánguese el brazo derecho que el doctor Hernando Herrera le quiere poner una vacuna. Hernando, adelante. Sí, buenos días, representante, y tiene que ver con vacuna, y tiene que ver con la vacuna contra la insensatez, si ella ya llegó al Congreso. Algunos representantes hace un mes y tanto, como usted y el señor Lozada, sostenían que debió aumentarse justo en este momento de recesión las curules en el Congreso. Pero luego de los denuncios que se hicieron acá por nosotros y por Juan Lozano en su noticiero, también entiendo algunos se bajaron del bus. Y por ejemplo usted pensó en una idea mejor, y es no crear sino redistribuir las curules que hoy en día hay en el Senado. Pero ya llegó la vacuna contra la insensatez, ¿en qué va esa propuesta? Doctor Herrera, ese fue un episodio desafortunado en el primer debate de la reforma política. Yo fui el coordinador ponente de la reforma política para el segundo debate en la Cámara de Representantes y propusimos que hubiera una línea roja clara, como era la de no aumentar el tamaño del Congreso bajo ninguna circunstancia, y proponíamos en cambio contenidos muy importantes para la democracia colombiana: eliminar el voto preferente, darle paso a las listas paritarias para que más mujeres fueran elegidas, asegurar la representación regional en el Senado de los departamentos menos poblados, más apartados y más golpeados por el conflicto armado, pero sin aumentar el tamaño del Congreso. Desafortunadamente la vacuna contra la insensatez en el Congreso todavía no ha sido distribuida masivamente, y esta reforma política, que era clave para darle más transparencia, más modernización al quehacer electoral, terminó siendo hundida por las mayorías tradicionales de la Cámara de Representantes. Representante López, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias por la invitación, Gustavo. Es José Daniel López, coautor del proyecto de ley de vacunas. Advierte, el gobierno, a diferencia de otros 5 gobiernos latinoamericanos, no tiene acuerdos firmados con Pfizer ni con ningún otro laboratorio para vacunas COVID, y además tardó 3 meses en dar mensaje de urgencia a la ley de vacunas. Desarrollaremos este asunto hoy en 6 AM.